todos vendidos. Estamos en el patio de armas del castillo Parador Nacional de Turismo, que se convirtió en los años 60 en lo que hoy es un hotel de 4 estrellas y donde estuvo alojado el emperador 83 días con sus noches estuvo aquí en Jarandilla, y justamente en este castillo estuvo muy bien cuidado por la familia Álvarez de Toledo, cuyo escudo vemos aquí, que está compuesto de un damero de 15 cuadrículas, de las cuales sobresalen 7 que son de color azul celeste y las 8 que están más hundidas son de gris plateado. El lema de los Álvarez de Toledo, pues como todas las familias nobles de Europa, hay una familia muy noble en Europa que hoy también está de moda, se llaman Windsor, dicen Dieu et mon droit, Dios y mi derecho, que son muy guapos ellos, ¿verdad? Un escudito con 5 hojas de higuera simbolizando a la familia Figueroa, que también entroncó con esta familia que vino desde Galicia. Vino de Galicia y de Figo Figuera y de Figuera Figueroa. Este escudo con 2 ollas, dos calderos en cuyas asas están enroscadas serpientes, perteneció a un poderoso señor de Garganta la Olla, grande de España también desde el siglo XVIII, llamado don Juan Pablo Francisco López Pacheco y Moscoso Acuña, Manrique, Silva, Girón y Portocarrero. En el siglo XIV les tocaba ser los maestres de la Orden de Santiago y el rey Enrique III de Trastámara les hizo un trueque. En vez de ser los maestres de la Orden de Santiago, vais a ser los señores de Jarandilla, Aldeanueva y Valdecorneja, lo que les producía unos buenos dividendos por la trashumancia de ganado desde Castilla hacia Extremadura. Así que en vez de la cruz de Calatrava que tenemos aquí detrás de la palmera, tendría que estar la cruz de Santiago realmente por el área de influencia de esta orden de caballería. El castillo que vemos aquí a la derecha perteneció al arzobispo de Toledo, el arzobispo Carrillo, que no era nieto de Santiago, no, ni tío de Santiago tampoco. El otro escudo que tenemos aquí a la derecha, enfrentado al arzobispo de Toledo, el no menos poderoso arzobispo de Plasencia, Gutiérrez Vargas de Carvajal. Vamos a verlo.
tiempos de Carlos V eran bastante famosos, porque ya estaban afamados, porque estos aligustres que vemos aquí de boj, que están traídos precisamente del norte de España, no pertenecen a la fauna o a la flora autóctona de aquí, estaban tallados con formas de oso, lobo y ciervo. Y había también muchísimos más bajitos simulando las formas de serpientes también. Había mucha profusión de flores aquí en el siglo XVI y a los cortesanos que vinieron con Carlos V les fascinaba coger frutas en mangas de camisa. Y bueno, pues en las vegas del río Tietar se cultiva tabaco, pimiento y espárragos como principales monocultivos. Y también tenemos el aceite de oliva excelente, el aceite de manzanilla cacereña recomendable para que se lo lleven a sus tierras y lo degusten. Y bueno, la verdad es que aquí en la comarca de la Vera se dan frutales como el níspero, que tampoco es de aquí autóctono, se da la palmera, y estos abetos que vemos por aquí están traídos de mi Cádiz natal, desde allí, desde el Parque de Grazalema, gracias al régimen pluviométrico que tenemos en la comarca, que nos llaman como la Galicia de Extremadura.